Comenzar hablando de los 4 pilares fundamentales de un grupo cristiano. Es decir, es bueno, igual que cuando se construye un edificio, es bueno sentar bien las bases para que el edificio no se caiga, pues es bueno también saber construir. Aquí tenemos un arquitecto. Cuando tenemos un grupo cristiano, ¿qué elementos son fundamentales y es necesario cuidar para que ese grupo vaya creciendo, vaya desarrollándose bien? Para evitar pues cosas que van a veces malogrando el camino de los grupos. Los que tenemos más años tenemos también a veces la experiencia de cómo a veces grupos que empiezan de forma muy prometedora luego se van como empobreciendo. O hay elementos que los van un poco como disolviendo. Bien, aparte de que las realidades humanas siempre son limitadas y siempre tenemos que tener paciencia, no hay un grupo perfecto, y el grupo lo construimos entre todos, eso es algo fundamental. En esta realidad de los grupos cristianos, en esta realidad de las comunidades que formamos, vale esa frase que atribuyen a Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver. Es decir, criticar es fácil, pero lo importante es que nosotros lo que veamos que falta lo intentemos aportar y tener esa capacidad de acogida. Bien, pero hay también unos elementos importantes, unos pilares de la evangelización. Pues vamos a empezar, y esta es una reflexión que ha preparado sobre todo Alejandro, aunque yo también pues la he recogido. Y vamos a empezar, a mí me gusta empezar siempre partiendo de la palabra de Dios, porque es una palabra que siempre tiene consistencia. Por eso empiezo, tenéis las hojitas, el punto 1, la fe y la educación en la fe, una realidad integral. Y ahí tenemos un texto del Evangelio según San Lucas. Así que necesito un voluntario que lo lea. Yaisa. Designó el Señor a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de uno. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa, y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que hayan en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Gracias. Bien. Jesús envía no solamente a los 12, sino que envía esos 72. Los envía, curiosamente, cuando están casi comenzando a conocer a Jesús. En ese momento en que los envía, todavía hay muchas cosas que tienen por aprender. Somos enviados a la vez que somos discípulos, vamos aprendiendo de Jesús. Los envía con una serie de instrucciones que en realidad esas instrucciones hablan de configurarnos con Jesús, de seguir a Jesús. Y entonces, a ese Jesús que es pacífico, le seguimos siendo también pacíficos. A ese Jesús que va con ese estilo de desprendimiento, le seguimos con ese estilo de desprendimiento y libertad. Y unas instrucciones que hablan de anunciar el Evangelio con palabras y con obras. Curad a los enfermos, decid: el reino de Dios está cerca de vosotros. El reinado de Dios, es decir, que Dios está presente y que Dios va actuando y que Dios va llevando adelante su obra en este mundo. Y ese reinado de Dios, ese reino de Dios,
luego aparecerá en el Evangelio, que es algo que va pasando a través de nosotros. Ese reinado de Dios en el mundo que va haciendo crecer la paz, que va haciendo crecer la justicia, que va haciendo crecer la solidaridad, que va haciendo a la gente ser libre, que va haciendo a la gente poder desarrollar su vida, es algo que primero crece en el corazón de cada uno de nosotros y se va transmitiendo a los demás. Y es algo que se anuncia con palabras y con obras. Como Jesús actúa también anunciando con palabras y con obras. Una Biblia, por favor. Pues hay aquí otro pasaje que me parece muy bonito porque habla de lo que sois. Lucas 5, 18 al 25. ¿Alguien que lo lea? Manu, por ejemplo, ¿lo ves? Vale, el 18 al 25, pues... No, bueno, ahora escuchamos, no os perdáis buscándolo. En esto llegaron unos hombres que traían... A ver, un momento, escuchamos sobre todo, ¿vale? En esto llegaron unos hombres que traían a un paralítico en una camilla y que andaban buscando cómo entrar en la casa para ponerlo delante de Jesús. No encontrando el modo de introducirlo a causa del gentío, subieron a la terraza y, a través de un hueco que abrieron en el techo, bajaron al paralítico en su camilla y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de quienes lo llevaban, Jesús dijo al enfermo: «Amigo, tus pecados quedan perdonados». Los maestros de la ley y los fariseos se pusieron a pensar: ¿quién es este que blasfema de tal manera? Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué estáis pensando así? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre que tiene autoridad en este mundo para perdonar pecados. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y márchate a casa. Él se levantó al instante delante de todos, recogió la camilla donde estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Jesús anuncia con palabras y con obras y obras que salvan a la persona entera. Perdona los pecados, libera a ese hombre de todo su pasado para que pueda vivir con libertad y lo cura. A ese hombre que estaba tullido, es decir, paralítico, lo cura para que pueda ponerse en pie, pueda hacerse cargo de su realidad, toma tu camilla, pueda rehabilitarse, pueda caminar. Y evangelizar es eso. Evangelizar tiene una dimensión que abarca a la persona entera. Evangelizamos con palabras y con obras. Por eso, no solamente es lo que decimos, sino también nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Alguien decía que la única Biblia que mucha gente va a leer somos nosotros. Y por eso el ser catequistas, el ser monitores de junior, etcétera, no puede ir como desligado de nuestra vida. Porque nuestra vida es la que también está dando testimonio de eso que enseñamos. Y además es palabras y obras que se dirigen a la persona entera, de una forma integral, de una forma global. Jesús perdona los pecados, anuncia la palabra de Dios, cura, da de comer, devuelve la esperanza, levanta, va atendiendo todas las realidades de la persona. Y decía que este Evangelio habla de vosotros. Ese hombre paralítico llega a Jesús gracias a unos hombres, a unos amigos que lo llevan, que cargan con él, que remueven cielo y tierra para ponerlo delante de Jesús
y que tienen fe. Fijaros que el Evangelio dice, Jesús viendo la fe, no dice del paralítico, dice de ellos, de los que lo llevaban. Y eso un poco es nuestra tarea. Es decir, nosotros, los evangelizadores, pues sois personas que estáis haciendo eso, llevar a la gente delante de Jesús. Y llevarla con fe. Y llevarla removiendo a veces cielo y tierra. Bien, pasamos a la... Quería empezar desde la palabra de Dios, vamos a empezar desde el otro lado también, un punto de partida humano. Esto es lo que llaman la pirámide de Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo, mediados del siglo XX, que habla de cómo la persona tiene una serie de necesidades. Necesidades que en definitiva son también lo que nos mueve para cubrir esas necesidades. Entonces, en la hoja lo he puesto de abajo arriba, porque también es como una pirámide ascendente. Desde las necesidades más básicas, pues comer, dormir, evitar el dolor, calentarnos cuando hace frío, las necesidades de protección, seguridad, ver que tenemos los recursos necesarios, necesidades sociales, pues de pertenecer a algún grupo, de estar integrados. Hay toda una serie de necesidades y él planteaba como unos estratos, además de cómo tendemos a atender unas necesidades cuando están también cubiertas las otras, aunque eso tampoco es matemático. Porque yo he vivido con gente que pasaba hambre, pero se movía para escolarizar a sus hijos, para organizar una escolarización a sus hijos en los campos de refugiados. Es decir, que esto no es tampoco matemático. Pero hay como unos distintos campos de dimensiones de necesidades. Desde las más básicas, las fisiológicas, la necesidad de protección, la necesidad social de pertenecer a algún grupo, de tener unas amistades, la necesidad de estima, que tiene como dos dimensiones, una dimensión más externa, el respeto de los otros, el reconocimiento de los otros, el aprecio de los otros, y una dimensión interna de autoestima, de respeto a uno mismo, de aceptar la propia realidad. Y luego hablaba de unas necesidades de autorrealización, en la que entra ya todo un ámbito de cuestiones como la espiritualidad, el sentido, el que la vida tenga un sentido, lo que podríamos decir la fecundidad. Necesitamos ser fecundos, necesitamos dar, no solo recibir. Necesitamos crear algo. Tenemos unas capacidades, en definitiva, cuando hablaba de este último bloque de necesidades, o en realidad hay una evolución, hay como una cierta continuidad, va aflorando que el ser humano es dar y recibir. Necesitamos recibir, pero también necesitamos dar. Tenemos unas capacidades que necesitan desarrollarse. Y ahí está la creatividad, ahí está la capacidad de dar, la solidaridad, ahí está la capacidad de construir, ahí está la capacidad de amar, no solo de recibir amor, sino también de amar. Y la persona completa es la que va desarrollando todos esos ámbitos, la que va respondiendo a todas esas necesidades. Y esto en la evangelización también aparece. Como decía antes, Jesús, cuando proclama el Evangelio, va respondiendo a todas esas necesidades.
y se preocupa de dar de comer a la multitud que tiene hambre, y se preocupa de esas personas que estaban marginadas de la sociedad, los leprosos, los pecadores, integrarlos. Y ofrece su amor y acoge a todos. Y también invita a desarrollar esos otros aspectos, dar, compartir, etc. Nosotros en la evangelización tenemos también que intentar mirar todos esos aspectos. Bienvenidos, Ángel y Yasmina. Pues por aquí hay sitios. Vienen de Vigo. Es que los demás ya nos hemos presentado. Bien, pues desarrollar estos aspectos. Pasa a la siguiente, por favor. En evangelizar, en nuestra evangelización, tenemos que intentar responder a todos esos aspectos y evangelizar es llamar a la conversión, es ayudar a los que nos encontramos a hacerse discípulos de Jesús, a descubrir a Jesús y vivir en su amistad. Evangelizar es transmitir sobre todo a alguien, es decir, no se trata tanto de transmitir unos contenidos, una doctrina. Eso puede ayudar y es una parte. Para ayudar a la gente a situarse hay un elemento, pues digamos, conceptual que nos ayuda a orientarnos. Pero evangelizar es más que eso. Hay una parte que es transmitir unos valores, la solidaridad, el sentido de la justicia, la honradez, la capacidad de vivir en libertad, la amistad. Pero evangelizar es más que eso. Hay un aspecto que es, y que lo engloba todo, que es Jesús. Jesús, en quien vemos encarnados todos esos valores que vamos a presentar. Jesús, que es a quien queremos conocer. Pasa a la siguiente. Luego llegaremos a esto. Jesús, que nos acerca a Dios y nos descubre quién es Dios. Porque descubrimos a Dios desde Jesús. Bien, vamos a recoger también algunas aportaciones del Papa Francisco. Sabéis que escribió el sínodo anterior, hace 2 años, el año pasado. Estaba dedicado a los jóvenes, a la evangelización de los jóvenes. Y el documento final del sínodo, Christus Vivit, habla precisamente de la evangelización de los jóvenes. Pasa a la siguiente. Bien, pues este documento, ¿lo habéis leído? Bien, os invito, si alguien no lo ha leído, a leerlo, y a los que lo hemos leído, siempre es bueno volver a leerlo. Bien, pues nos ofrece unas claves interesantes. Una de ellas, que todos somos evangelizadores. Es decir, los jóvenes son los mejores evangelizadores para los jóvenes. Y él llama precisamente a dar cancha a los jóvenes en esta labor de la evangelización. Hay un concepto que aparece en el sínodo que es la sinodalidad, que significa que caminamos juntos. Mayores, jóvenes, cada uno aporta. Los mayores pueden aportar una experiencia de vida, unas orientaciones, y el Papa Francisco
habla de recoger las buenas prácticas, es decir, hay todo un acervo, todo un bagaje de experiencias positivas sobre la evangelización, de intuiciones positivas que es bueno recoger. La historia no comienza ahora, y entonces tenemos unas raíces que es bueno tener en cuenta. Pero a la vez hay un aspecto de novedad. El mundo está cambiando, la cultura está cambiando, y los propios jóvenes sois los que tenéis más capacidad de detectar todo eso nuevo que se está moviendo y de traducir el Evangelio. Al final, evangelizar tiene que ver con Pentecostés. Recordáis que la Iglesia empieza a predicar el Evangelio en Pentecostés. Y en Pentecostés recordáis que lo que ocurre es que desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos que están reunidos ahí en el cenáculo, se acerca a la gente y cada uno los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Pues a eso estamos llamados, a que los jóvenes escuchen el Evangelio en su propia lengua, en su propio lenguaje, de una manera que toque sus inquietudes, sus ilusiones, sus proyectos, sus preocupaciones. Porque el Evangelio es una palabra que responde a los anhelos más profundos que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero hay que saber traducirlo. Si leemos el Evangelio en griego, pues casi ninguno de nosotros nos enteraremos de lo que dice, ¿verdad? Y si nos transmiten las palabras que pronunció Jesús, que él hablaba arameo, pues menos todavía, ¿verdad? Pues hace falta una labor de traducción. Y una labor de traducción a esa realidad de los jóvenes, a ese mundo cultural de los jóvenes y de los niños. Y para eso son fundamentales los propios jóvenes, que son los que conocen ese lenguaje. Yo he estado 3 años en Timor Oriental, vale, pues la primera traducción de la Biblia al Tetum, que es la lengua que se habla allí, la han hecho misioneros. Pero luego van a tener que hacer una segunda traducción ya más adecuada los nativos, que son los que conocen esa lengua. Pues aquí pasa eso. Hacen falta nuevos estilos, nuevas estrategias, recogiendo también las buenas prácticas. Pasamos a la siguiente. El Papa habla de 2 dimensiones, búsqueda y crecimiento. Búsqueda, salir al encuentro. El Papa habla mucho de una iglesia en salida. No podemos quedarnos a la espera, sino que tenemos que ser capaces de salir al encuentro de la gente. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Alguna vez Jesús predicó en el templo, alguna vez Jesús predicó en la sinagoga, pero Jesús anduvo recorriendo los caminos, saliendo al encuentro de la gente, yendo a donde se le necesitaba. Cuando hacía falta, entraba en una casa para curar a alguien. Cuando hacía falta, predicaba el Evangelio a la orilla del mar. Cuando hacía falta, en el Evangelio aparece como en algún momento Jesús tiene sus propios planes, dice, vámonos a un lugar tranquilo. Y llega al lugar tranquilo y se encuentra que el lugar está lleno de gente esperándole. Y Jesús cambia los planes y se pone a hablar a la gente. Salir, ir al encuentro. Una actitud de búsqueda. Y ahí hay como dice, el Christus Vivit, subraya la capacidad de los jóvenes y la libertad para abrir esos nuevos estilos, esas nuevas estrategias.
¿cómo podemos anunciar el Evangelio? ¿Cómo podemos hacer presente el Evangelio en los ámbitos en los que nos movemos? ¿Cómo podemos montar un altavoz del Evangelio en los mundos en los que ahora se mueve la gente y se mueven los jóvenes? ¿Cómo podemos hacerlo presente allí? ¿Cómo podemos traducirlo? Pues él nos empuja, nos anima a que seamos creativos, a que seamos audaces, a que no nos quedemos en lo de siempre, a que intentemos nuevos métodos. Habla de una gramática del amor, no del proselitismo. O sea, lo importante no es que mi grupo sea muy grande. Lo importante es acoger a la persona, querer a la persona y ofrecerle algo que a esa persona le va a ayudar a desarrollar su vida. Le va a ayudar a encontrar vida. Y por eso evangelizamos. Evangelizamos, proclamamos el Evangelio, acercamos a Jesús, porque nosotros hemos descubierto que Él nos da vida y sabemos que Él puede ofrecer vida a aquellos a quienes nos encontramos. Y eso significa también una capacidad de escucha, de acogida, de escucha. Se habla aquí de encarnar el querigma. ¿Esta palabra sabéis lo que significa? Siempre nos sale la tendencia a usar palabras teológicos. Bueno, el querigma es la proclamación fundamental del Evangelio. O sea, es el núcleo del anuncio del Evangelio. Cuando, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles leemos que en un momento dado sale Pedro y dice: Jesucristo, que murió en la cruz, ha resucitado y es Señor de vivos y muertos. Bueno, pues eso es lo que se llama, digamos técnicamente en teología, el querigma, el anuncio de que Cristo, que murió en la cruz, ha resucitado. Traducido a nosotros. El querigma es el anuncio del núcleo fundamental de la fe. Y el núcleo fundamental de la fe es ese Jesús que por nosotros entregó su vida, que ha vencido a la muerte, que nos ofrece vida, y una vida plena, y una vida para siempre. Es decir, ese querigma tiene que ver con una experiencia personal, una experiencia de lo que es Jesús para mí, de lo que es Jesús para nosotros, alguien que nos da vida, alguien que nos ayuda a vivir, alguien en quien hemos descubierto un amor. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos, y eso es lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Alguien que ha vencido a la muerte, y cuando hablamos de muerte, poned todo lo que limita nuestra vida, todo lo que mutila nuestra vida, todo lo que nos quita vida. Alguien que nos ofrece vida plena. Cuando hablamos del querigma, hablamos de ese anunciar a Cristo, a ese Jesús de quien habla el Evangelio, es decir, hay una referencia explícita, clara a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, Hijo de Dios, y una experiencia personal de amor, de salvación, salvación que significa eso, esa experiencia de vida nueva. Pues tenemos que buscar cómo encarnar ese anuncio, cómo hacer llegar a los jóvenes esa realidad de Jesús que transmite vida. Lo cual, por cierto, significa también nosotros ir descubriendo eso, porque es algo que vamos descubriendo.
Cada uno de nosotros tenemos una experiencia de Dios. Cada uno de nosotros vamos teniendo una experiencia de Jesús, vamos teniendo una historia de amistad con Jesús. Y vamos profundizando eso y vamos descubriendo hasta qué punto es verdad todo eso de que Jesús nos da vida, todo eso de que Jesús nos va haciendo más libres, más vivos. Bien, siguiente. Búsqueda y crecimiento. Es decir, hay un buscar a la gente, hacer un primer anuncio, y ese primer anuncio es como una semilla que tiene que ir creciendo. Y entonces, en ese ir creciendo, tradicionalmente se ha desarrollado sobre todo el aspecto doctrinal. Pues saber que Jesucristo es hijo de Dios, y como es hijo de Dios, tiene una naturaleza humana, es hombre como nosotros, pero es Dios. No es simplemente un hombre, no es simplemente alguien que tuvo un lenguaje muy bonito, sino que es Dios, y porque es Dios, va más allá de la muerte, porque es Dios, nos da vida nueva, porque es Dios, va más allá de nuestras limitaciones, porque es Dios, está vivo y presente en medio de nosotros. Y todo eso, y mucho más que podríamos seguir diciendo. Y eso significa que Dios es Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todo lo demás, ¿verdad? Pero tradicionalmente se ha hecho el hincapié en ese aspecto doctrinal, pero hay otros aspectos. Y precisamente el Papa Francisco nos habla de profundizar en esos aspectos. Profundizar en esa experiencia fundante, lo que antes decía, esa experiencia de Cristo que es fundamento de mi fe y que es fundamento de mi vida. Y que voy profundizando. Y con eso tiene que ver la oración, y con eso tiene que ver un aspecto muy importante, y lo vamos a ver después, la vida comunitaria, el amor fraterno, el servicio, la capacidad de darnos a los demás. El crecimiento es crecimiento en varias dimensiones. En la capacidad de formar grupo cristiano, que nos educa en la capacidad de amar, en la capacidad de servir, en la experiencia de Dios, el encuentro con Dios a través de la oración. Siguiente. Bien. Habla también de unos ámbitos, de unos espacios que son espacios para ese anuncio y espacios también de profundización. Está todo el mundo del arte. Nos encontramos con Dios a través de la belleza. Y el arte tiene una capacidad de hablar más profundamente de la realidad de nuestras vidas. Y por eso la música, las distintas artes, incluido también el cine, la literatura, son ámbitos a través de los cuales se puede ayudar a descubrir a Dios y también cultivar esa relación con Dios y ese conocerle mejor. El deporte, el juego, lo lúdico, Junior, sabéis mucho de esto. La naturaleza, con ese doble aspecto, hoy en día, de saber disfrutar de la naturaleza y descubrir a Dios en ella, y cómo la naturaleza nos ayuda también a respirar, nos ayuda a desarrollar nuestra vida, a esponjar nuestro espíritu. Y es otro aspecto de cuidar de la naturaleza, la ecología. El compromiso por la justicia, la solidaridad, el acompañamiento personal, el encuentro personal, el diálogo, ponernos a la escucha de las personas. Es fundamental como un camino para ayudar a descubrir a Jesús y ayudar a profundizar en la relación con Él.
Bien, y un no ámbito. Un no ámbito. Las personas que se instalan en actitudes de autosuficiencia difícilmente se encuentran con Jesús, porque eso nos cierra. Una categoría fundamental en la evangelización es cerrarse o abrirse. Cuando nos cerramos, pues eso nos va empobreciendo, nos va impidiendo el encuentro. El Evangelio siempre es una llamada a abrirnos y a salir de nosotros. Siguiente. Bien. Y de todo esto llegamos a 4 pilares que son fundamentales al formar un grupo cristiano y que son fundamentales en el camino cristiano de cada persona. Por tanto, 4 pilares que tenemos que fomentar cuando evangelizamos, que tenemos que cuidar cuando formamos un grupo cristiano y que tenemos también que cuidar cada uno en nuestro camino personal de fe. Y vamos a leer otro texto, aquí en el punto 4, hay un texto de los Hechos de los Apóstoles, alguien que lo lea, y así no os aburrís escuchándome siempre a mí. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos estaban sobrecogidos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 2 y luego en el capítulo 4, tienen como un par de textos que son como una fotografía de aquella primera comunidad, o más bien como una hoja de ruta. Es decir, aquella primera comunidad tampoco era perfecta, y de hecho luego cuando vamos leyendo vemos, bueno, pues que tenían sus dificultades, que tenían sus limitaciones, y cómo el Espíritu Santo fue haciendo con ellos un camino. Y esto es como la hoja de ruta, como unos valores principales, como unos vectores fundamentales, unas líneas fundamentales de desarrollo de esa primera comunidad y de toda comunidad cristiana. Vamos a irlos viendo. Primero, el encuentro con Dios, la experiencia de Dios. ¿Alguien que lea el texto? El siguiente día, otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Venid y veréis. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Bien. Y el siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que se traduce Pedro. Bueno, los evangelios tienen una forma de hablar muy peculiar, en la que las palabras tienen a veces por debajo muchísima profundidad. El Mesías, hablar del Mesías
era hablar de toda la esperanza del pueblo de Israel, de los anhelos de ese pueblo y de esos anhelos que brotaban de la fe de cada persona. Decir, hemos hallado al Mesías, no era cualquier cosa. Significa que Andrés, cuando se encuentra con Jesús, le da un vuelco el corazón y le da un vuelco la vida. Y encuentra el punto de referencia para toda su vida. Y por eso va a contárselo a Pedro. Y a la vez, eso significa una referencia sobre toda su vida. Jesús pone un nombre nuevo a Pedro. A Pedro que no era Pedro, era Simón. Es decir, tu vida a partir de ahora va a ser nueva. El encuentro con Dios. Irnos encontrando con Dios y ayudar a la gente a encontrarse con Dios. Ese es el fundamento de un grupo cristiano, uno de los fundamentos. Y esto es muy importante en la catequesis. Si en la catequesis transmitimos conocimientos, pero los niños y los jóvenes no se encuentran con Jesús, esos conocimientos resbalan, no tienen dónde encajar, porque ¿para qué saber todas estas cosas si no tiene una relevancia para mi vida? Saber quién era Moisés o saber cuántos eran los discípulos de Jesús. Si Jesús no es alguien importante para mí, si Dios no es alguien, no unas ideas, no unas doctrinas, no unas normas, alguien, pues lo demás es que tiene poco sentido. Igual que hay grupos que empezaron siendo grupos cristianos y luego se han convertido en otra cosa, en una ONG, en una asociación de no sé qué, es necesario cultivar y provocar ese encuentro con Dios. Ese es uno de los retos. El reto de la catequesis es conseguir esto. Llevar a esos niños, a esos jóvenes, a encontrarse con Jesús. Y a encontrarse con esa mirada de Jesús que dice, a ti te conozco por tu nombre, por tu historia, y te ofrezco una vida nueva. Y en nuestros grupos es necesario cultivar esta dimensión. Porque, pues eso, como grupos cristianos, el que nos une es Jesús. Pero no solo. El conocimiento de Dios. Es necesario una formación, y una formación que no es tanto saber muchas cosas. Cuando hablamos de la formación y de la formación doctrinal, no es tanto saber muchas cosas como, digamos, tener una caja de herramientas que nos ayuden a orientarnos, es decir, que nos ayuden a encontrar que nos ayuden a vivir como cristianos. Es decir, ¿de qué me sirve a mí saber que Jesucristo es Dios? Pues me sirve porque cuando yo como persona me vengo abajo, sé que está a mi lado alguien que tiene otra fuerza y que es capaz de levantarme y que es capaz de darme vida, por poner un ejemplo. Es decir, la doctrina que aprendemos, la formación que no es tanto saber muchas cosas, sino ir encontrando cómo esas cosas hablan de nuestra vida y nos sirven para la vida. Pero efectivamente hace falta una formación y tenemos que cultivar una formación
Y de hecho, bueno, pues en la catequesis este aspecto es el que tradicionalmente se ha privilegiado, y en los grupos es necesario siempre una formación que nos va renovando y que nos ayuda a estar al día. Nos ayuda a responder a las preguntas que van surgiendo. Más, la comunidad. Que alguien lea este texto. Dulce. Doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que, como yo os he amado, así os améis también los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Lo que nos identifica como cristianos es esto, el amor. No tanto unas doctrinas, esas doctrinas nos ayudan a orientarnos en qué es eso de amar. Esto es también muy importante, por ejemplo, aparece en Santa Teresa de Jesús y aparece en los Hechos de los Apóstoles. El texto que leímos antes habla de cómo eran asiduos a la oración, cómo estaban sobrecogidos, vivían una experiencia intensa de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, cómo eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles y cómo vivían unidos. Al final, nuestra fe y el ser cristianos es vivir una experiencia de amor, de amistad. Una experiencia de amor con Dios. ¿Y cómo es eso del amor con Dios? ¿Cómo es eso del amor con Dios que no lo vemos y que como no lo vemos, pues a veces podemos llamar, también podemos llamar amor a cosas que no son amor, y podemos llamar a Dios a cosas que no son Dios? El amor, la gramática del amor se aprende amando, y amando en concreto, y por eso es importante la comunidad. La comunidad, formar grupo, esos grupos en los que tenemos nuestros roces, ¿verdad? Esos grupos en los que cada uno somos diferentes, con todo lo que tiene eso de enriquecedor y con lo que tiene también de reto, de aprender a acoger a la otra persona, de aprender a comprender, de aprender a perdonar, de aprender a confiar, de aprender a dar segundas oportunidades, de descubrir cómo los otros me las están dando a mí y me están acogiendo y me están perdonando y me están... Eso va ensanchando nuestro corazón, nos va enseñando lo que es amar, amar sanamente. Ya sabéis que dice el refrán que hay amores que matan. Claro. Hay amores que son manipuladores. ¿Ese es el amor del Evangelio? No. Hay amores que son exclusivos. ¿Ese es el amor del Evangelio? No. Hay amores que no dejan crecer. ¿Ese es el amor de Dios? No. Por eso Santa Teresa, en el Camino de Perfección, dedica toda una serie de capítulos al amor de unas con otras, el amor fraterno, y precisamente de lo que va hablando es de pues, los malos rollos que pueden surgir, las dinámicas a las que tenemos que estar atentos de que no salgan, sino de corregirlas. La comunidad, formar grupo, aprender a amarnos, porque más este es el testimonio primero. El testimonio primero es el amor fraterno, ese amor que nos ayuda a crecer y que ayuda a crecer a los que se acercan a nosotros. Y falta una más.
un amor que no se queda encerrado. Otra de las tentaciones de los grupos son lo que se llaman los grupos estufa. Aquí nosotros que bien a gustitos y que no venga nadie más. El amor de Dios es un amor que se expande, es un amor que se comparte. Es un amor que nos impulsa a salir de nosotros. Amar como Jesús amó. Y descubrir que cuando nos entregamos, que cuando nos damos a los demás, cuando nos entregamos, eso nos ayuda a desarrollar nuestra vida y a acoger y dejar el amor de Dios crecer en nuestra vida y realizarse en nosotros e impulsar nuestra vida. Esto significa que un grupo cristiano es un grupo que no vive encerrado en sí mismo, sino que cultiva esa dimensión de compromiso con la Iglesia y de compromiso con el mundo. Santa Teresa de Jesús, cuando comienza a fundar conventos de contemplativas, las carmelitas descalzas viven encerradas, por decirlo de alguna manera, en un convento donde van a pasar toda su vida. Y, en principio, su labor, su vida es una vida dedicada a la oración. Sin embargo, contra lo que podría parecer, no son comunidades ensimismadas, sino que Santa Teresa dice, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para, con nuestra oración, ser apoyo de la Iglesia. No estamos aquí para nosotras mismas, sino para ser apoyo de la Iglesia con los retos que tenía la Iglesia de su tiempo, que era el reto de, ahora diríamos, el ecumenismo, el problema de una Iglesia que se estaba rompiendo, y el reto de la evangelización de América. Pues si las monjas contemplativas, que son las comunidades como más, digamos, eso, de clausura, viven con esa actitud de apertura, cuánto más todos los demás. Cuando formamos un grupo no es para nosotros mismos, sino con ese horizonte de servir a la Iglesia, ese horizonte de servir al mundo, porque la Iglesia no está para servirse a sí misma. Esto que dice ahora el Papa, uno de los palabras preferidos del Papa Francisco, la autorreferencialidad. La tentación de vivir referidos a nosotros mismos. No estamos para eso. Estamos para servir al mundo. Y para servir al mundo llevando el Evangelio. Y eso significa compromiso solidario, y eso significa compromiso de evangelización. Bien, pues, y estos son 4 aspectos, por último, que van entretejidos. Van entretejidos. Si uno se empobrece, se van empobreciendo los demás. Y tenemos que irlos cultivando como a la vez. De manera que nuestra oración tiene que ser una oración que nos ayuda a amarnos, una oración alimentada, que no es solamente Jesucito, que bien tú y yo aquí solitos, sino que nos acerca al Evangelio y a ir conociendo el Evangelio, una oración que nos abre al mundo. La formación es una formación que nos ayuda a vivir en grupo, que nos ayude a orar, que nos ayude a ser evangelizadores. El compromiso evangelizador y solidario tiene que tener raíces en la oración, en la formación, en el cultivar la relación de grupo. El cultivar el grupo, pues significa orar juntos y orar unos por otros. Significa no estar cerrados a nosotros mismos, sino vivir abiertos al mundo.
significa formarnos. Y yo ya he hablado demasiado. A ver, abrimos un turno de preguntas, de compartir, y luego pues nos vamos a reunir por grupos para... hay aquí puse un par de preguntas también para compartir. Uy, nadie pregunta. ¿Eso es que lo habéis comprendido todo o que no habéis comprendido nada? Dudas, preguntas, cuestiones. Si algo de lo que yo digo no lo veis, que también, oye, también lo podemos discutir, enriquecer, añadir. Podéis añadir, podéis corregir, podéis... Yo por una parte he visto la fuerza del grupo, ¿no? de unirnos en grupo, porque a veces estamos como un poco individualizados, ¿no? Un poco cerraditos en nuestros sitios de la parroquia, y el poder compartir con grupos más amplios como ahora nosotros es muy enriquecedor para nosotros y después para transmitir ese apoyo, ¿no? Que tenemos entre todos, nuestras visiones de cada uno, la manera de hacer, la manera de estar con los jóvenes, con los niños que tenemos, ¿no? Entonces para mí es muy importante el sentirse parte de ese grupo, ¿no? Porque aunque estemos lejos, ahora en este momento cada uno en su sitio, pero compartimos muchas cosas en común, y eso te da fuerza, ¿no? También para seguir, porque a veces eres un poquito aislado, un poquito solo, ¿no? Y esta experiencia de grupo yo creo que es muy importante, y cultivarla creo que nos enriquece mucho. Y además has dicho algo que yo se me había olvidado decir. Los grupos abiertos y grupos que se abren a otros grupos. Es decir, y esto es importante también con adolescentes, con jóvenes. A veces los grupos de jóvenes se hacen grupos muy fuertes, porque a veces ese grupito de la parroquia o del no sé qué es el ámbito de socialización de esos jóvenes, donde tienen sus amigos, donde tienen... Y eso es bueno, pero no puede ser solo eso. Es decir, es bueno es educar a abrir a otros grupos, a compartir con otros grupos, a que ese grupo, porque en definitiva tiene que ver también con lo que es la Iglesia, que la Iglesia es un grupo de grupos, por decir de alguna manera, es una comunidad de comunidades. Y entonces el grupo como más pequeño nos ayuda a vivir esa realidad de la Iglesia como comunidad y no perdernos como individuos ahí en la masa. Y a la vez es importante cultivar esa relación con los demás grupos, esa apertura. Además que pienso yo también que nos enriquece en el aspecto de que, por ejemplo, nosotras por ejemplo en la parroquia que somos nosotras 2, 3 y a veces uno piensa, ay, que somos pocos pero hay más gente que está en el mismo hilo de nosotras, o sea, que no somos pocos, que lo que pasa es que no se hace ruido y cuando nos juntamos todos te enriquece porque dices, no somos pocos, somos muchos, pero bueno, por eso es la idea, ¿no? Si nos juntamos, conocemos y vemos que hay muchos como nosotros que queremos crecer un poco para transmitir, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión al hilo de lo que tú has expuesto, porque muchas veces nos centramos nosotros mucho más en aportar conocimientos de Dios y no llegamos al encuentro, a fomentar el encuentro de los chicos con Dios. Me explico. Damos temarios de catequesis de comunión, de catequesis de confirmación, enseñamos conceptos y muchas veces creo yo que a lo mejor no sabemos, o también por los tiempos corren, por como ahora mismo está la juventud, ¿no? Los chicos, no llegamos a fomentar en ellos el encuentro personal con Dios. Nos quedamos un poco
en el sustrato, pero no el encuentro personal de cada uno de ellos. Incluso veo yo, ¿no? Yo hablo de mi experiencia, son chicos de 15, 16, 17 años que tienen una edad complicada y que van un poco, bueno, van a la catequesis, pero les falta todavía ese momento de la reflexión de cada uno, ¿no? Y entonces así me ha llamado la atención por eso, porque reflexionando, pues sí, muchas veces estamos en el conocimiento de Dios y no llegamos a profundizar en el encuentro. Sí, yo lo pensé una vez, cuando estuvimos en Sevilla, que claro, los jóvenes, los chavales, yo porque estoy con niños muy chiquititos, pero por ejemplo mi hijo de 10 años se sabía los evangelios, entonces a mí me dio a pensar y decir, hay que enseñar a los jóvenes a que quieran querer a Jesús, porque si tú no quieres a Jesús, no se puede avanzar. Entonces, como un matrimonio, ¿no? En la vida normal, yo vengo cansada de trabajar 8 horas, sé lo que me espera. Si yo no preparo la cena a mi marido, hay que obligarse a querer hacer las cosas. Y eso es lo que creo que hay que transmitirle a los jóvenes. Que tú quieres salir de cachondeo, muy bien, pero también hay que querer hacer las cosas de Dios, y eso hay que meterlo, va todo ligado. Yo he tenido mi infancia muy bien, con mi gente y mi parroquia, y tanto mi gente de fuera como mi parroquia y tal. Lo que hay que enseñar a los chavales es quererle. No sé si me explico bien. Y no el evangelio, porque el evangelio se lo saben. Es todo muy lo mismo. Hay que meterse en las catequesis de cómo quieres querer a Jesús, o en tu vida de ahora mismo, ¿qué problema tienes? O Jesús reaccionaría de tal forma. Es como otra visión, y ayudarles a quererles, que no se explican de otra forma. Bueno, yo también quería apuntar que esa labor es la que las catequistas de oratorio es la que realizamos. Aunque a los niños le hablemos del Evangelio, pero más que nada le enseñamos a que ellos sepan que está ahí su amigo desde pequeño, que era desde pequeño. Entonces, esa labor sí la veo yo más en las catequistas que damos oratorio, porque como a los niños pequeñitos tú pones el Evangelio, igual a ellos no les llega lo que le estamos diciendo, pero con las dinámicas que les demos, con la manera de hablarle, es la manera que ellos encuentran a su amigo Jesús. Y de hecho tú ves ya niños con 5 años que empiezan a conocer a Jesús y que tienen una visión que dice, pues sí, ahí vamos en el camino. Es como el miedo a la oscuridad de los niños chicos. Decimos que tienen que rezar, habla con el Señor y dile que te quite el miedo a la oscuridad. Son tan chiquititos, es a eso a lo que yo me refiero. A lo mejor los mayores necesitan también ese tipo de cosas. ¿Que tienen miedo a los estudios? Pues bueno, pues reza antes de hacer el examen. O esa visión de que quieran querer en su día a día, de cómo acercarse más al Señor, más cerca de lo que queremos, en verdad. Y a los niños chicos se les habla de esa forma. No hacer la tarea, no ser... ¿cómo se dice? Hacer caso a mamá. ¿Sabes? Que el Señor te ayude a hacer caso a mamá. ¿Sabes? Bueno, yo por lo menos la experiencia, que es más o menos lo que estáis comentando, ¿no? No creo que esto tampoco sea una crítica a la teoría, que la teoría, como bien has comentado, es importante, pero es más importante, como que se ha dicho, ¿no? Amar a Dios, ¿no? Amar a Jesús. En mi experiencia como catequista, sinceramente, yo me he dado cuenta que el libro no me ha hecho falta en ningún momento. Yo el libro lo cojo, lo leo y lo dejo. ¿Por qué? Yo a los niños intento que se adentren en lo que se encuentran fuera. Porque los niños no van a tener un libro en la mano cuando salgan a la calle, pero sí van a ver a Dios cuando vean andar, pues, o ayudar a una persona mayor que necesita pasar, ¿no? Un paso de patrones, lo que sea, cualquier acto de amor, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas veces, pues, no, en ciertos aspectos, pues se nos obliga, yo seré muy anárquico, quizás, pero se nos obliga a, no, tenemos que llevar este material y tenemos que dar, no. Y bueno, siempre mi hermano ha sido el coordinador y ahora pues este año pues tengo la oportunidad de ser yo el coordinador y está muy bien que todos hagamos la misma idea, pero les dije siempre a los catequistas, está muy bien hacer la misma idea, pero saber qué idea le estamos dando. A los niños no les voy a leer
un texto, por ejemplo, en cualquier ciudad donde entréis, no, sí, me parece interesante, me parece muy bien, pero bueno, a una cierta edad y con una cierta circunstancia. Pero sí les quiero comentar qué es lo que está diciéndonos y por qué tenemos que amar. A los niños, yo salgo sorprendido porque el primer día de catequesis no se me espera que un catequista les vaya a decir, tú no crees en Dios. Y yo le digo a esos niños de quinto de primaria, el niño se ríe, ¿cómo no voy a creer en Dios? No, te asombra, y digo, pues explícamelo. Claro, entonces entro en el juego y creo que es muy importante que entremos en el juego de que ellos son parte de ti y que no son, tú eres el profesor y ellos son los alumnos. No. Aquí todos estamos en común. Eso es interesante, sí. Mi gran lucha es precisamente eso, el que el mensaje es atemporal, pero la pedagogía tiene que cambiar. Claro. Es que además hay una cosa que ha cambiado el contexto. Es decir, todavía yo, ya voy teniendo años, aprendí a orar en mi casa, de mi madre. Entonces en la catequesis me daban unos conocimientos, porque ese otro aspecto de acompañar en ese descubrir a Dios todavía lo encontraba en casa. Eso es lo que ha cambiado, y hay en muchos casos los niños no tienen ese soporte en la familia que les ayude a ese descubrimiento más vivencial, afectivo, orante de la fe. Lo cual, por cierto, llevaría a otro tema, que es cómo podríamos impulsar una pastoral familiar, ayudar a que las familias cultiven eso. Pero por lo pronto, en lo que eso se arregla, quien lo pueda arreglar o como fuese, nosotros lo que tenemos es niños que tenemos que ver cómo cultivar eso. Y que por eso el esquema clásico que era tú encárgate de darle la doctrina porque el otro ya se lo dan en casa, no, es que ya no, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. A mí me ha hecho un regalo. Me ha hecho un regalo, porque conforme iba oyendo todo, digo, pues no lo hago tan mal, oye, pues no. Yo rezo antes de irme a catequesis. Dios mío, pero tú por mí, porque yo no sé si voy, porque además ahora que estamos, viene de la comida a las 5. Yo no sé, yo llego. Y mi idea va mejor al revés, fíjate, no sé por qué, yo estoy con los niños de confirmación y yo no parto de la doctrina, sino cada día parto de mi experiencia de Dios y mi idea es ayudarles a encontrar su experiencia de Dios que ya la tienen. Pero les cuesta un ratito encontrarla. Y empieza a ir tirando, no sé cómo, eso no lo hago yo, no sé cómo, pero empieza a ir tirando y de pronto tú vas viendo, además se me notan las caritas como de pronto y dices, pues verdad, yo también, amiga, y ahora ya después que te vas colando por debajo ya la otra parte, y entonces lo estaba oyendo y digo, pues mira, pues el otro día me estaba acordando y digo, yo bueno, lo estoy haciendo tan mal, me voy súper contenta, Luego hay otras cosas que sí, que hay que mejorar, que hay alguna patita de los 4 que a lo mejor no, pero me voy más contenta que yo. Muy bien. Oye, yo creo que sería bueno tener un tiempo de diálogo por grupos. Entonces, a ver, tenemos como 3/4 de hora y también sería bueno descansar un poco. Si os parece, yo creo que para este diálogo por grupos podemos hacer grupos a lo mejor de 10 personas, hacemos 4 grupos, pues nos numeramos del 1 al 4, empezamos, cada uno decimos, vamos numerando desde 1 al 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Recordad cada uno el número que habéis dicho.